Lo tenemos a Martín Ayerbe en línea. Martín, ¿cómo estás? Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bien, estaba diciendo cosas muy inteligentes, porque a mí no me sale otra cosa, porque yo soy un tipo muy inteligente, ¿sí? No, hablando en serio, estaba haciendo referencia a lo que nos pasó ayer, al sentimiento que nos dominó ayer, a la alegría que nos genera el fútbol. Y yo estaba diciendo que lo único que nos une a los argentinos, ¿sí? Estaba diciendo esto, que lo único que nos une a los argentinos es la selección, el fútbol. Estaba poniendo el ejemplo de Messi, ¿no? Digo, un tipo al que nosotros vemos llorar y lloramos. Tengo un ruido acá en los auriculares que es imposible, ¿sí? Eh, Contame cómo lo viviste vos, porque es todo lo que estoy diciendo yo y, digamos, estaba tratando de visualizar a ver si hay alguna alternativa que nosotros podamos pensar para tratar de unir a, a todos los argentinos que vivimos en un estado de diáspora permanente, ¿sí? Bueno, nosotros estamos en este momento en la provincia de Formosa, Ah, la miércoles, mirá vos. con Miguel Piñolo, con Pocho Seguí, y hemos llegado aquí por invitación de los compañeros de Guardia de Hierro, de la Academia de Formación de Cuadros Nacionales, y mientras estaba jugando la selección nosotros estábamos, desbloquéamelo, Pochito, por favor. Mientras estaba la selección, nosotros estábamos viajando, estábamos en la ruta atravesando el Chaco santafesino, el Chaco chaqueño y llegando a Formosa. Así que el partido lo escuchamos un poquito por la radio mientras estábamos en el auto viajando. Y bueno, ayer vimos a la noche cuando nos fuimos a acostar, vimos un poco los goles. Pero bueno, terrible, ¿no? Agónico, sufrido. Sufrido, sufrido. ¿Qué manera de sufrir? Pero bueno, nosotros los argentinos somos así, entonces no nos tenemos que preocupar por sufrir un poco porque evidentemente es una forma purgatoria de nuestra existencia. Imagínate con los dones y talentos que tenemos, si no fuera todo fácil. Despertaríamos más envidia de la que ya despertamos. Claro. Entonces, Así que bueno, esto de alguna manera es una ley compensatoria, andás a ver. Bueno, Cristo nos dio todo esto que somos. Bueno, pero nos tenemos que forzar. Yo trato de verlo así, porque evidentemente los dones, los talentos que tenemos, bueno, son destacables, son muy destacables. Entonces, bueno, otros no tienen todo lo que tenemos nosotros. Así que bueno, hay que sufrirla, viejo. ¿Qué va a hacer? Hay que aguantársela, hermano. bueno, considerando esta consideración, vale a la Sí, no puedo redundancia. hacer un comentario futbolístico porque no vi el No, partido. no, pero no importa, si esto no tiene que ver con lo futbolístico, esto tiene que ver con otra cosa. Nosotros vivimos en un estado de ruptura permanente, estamos rompiendo constantemente, ¿sí? No logramos unirnos de ninguna manera. Cada uno va por su lado, cuando en realidad tendríamos que tratar de encontrar un denominador común que nos permita salir de toda esta crisis. Yo sé que vos lo estás haciendo, lo estás intentando, por eso estás en Formosa hoy, porque digo, a ver, Martín te cuenta ahora que está en Formosa. Ahora, hay que ir a Formosa, ¿eh? Son muchos kilómetros los que hay que Sí. transitar, ¿eh? Son unos cuantos kilómetros y bueno, pero también es muy lindo poder tener la posibilidad de conocer la Argentina y hacerlo de esta manera, viajando y conociendo a los paisanos en el paisaje. Es el tema de conversación que tenemos aquí con los formoseños, ¿no? ¿Querés conocer el paisaje o querés conocer los paisanos? Y bueno, eh, Yo, elegimos conocer a los paisanos. sí, claro, sí, Y es la sí. relación que se da entre el ser y el estar de los criollos, ¿no es cierto? Porque entre el ser y estar de los criollos se da el enraizamiento. Nosotros no somos puro ser y tampoco somos el puro estar del indio. Como somos gauchos, como somos criollos, en el justo mixto entre el español y el indio, bueno, lo que se da es el enraizamiento de un espíritu en esta tierra y en la cruza de estas sangres se da que la hidalguía que nosotros
tenemos como herencia hispánica toma una fuerza muy especial en aquello indómito que la sangre del indio aporta, ¿no? Y eso termina siendo lo que va definiendo aquella ley interior de los argentinos, que es que Naides es más que Naides. Recién estábamos leyendo... No, pero pará, déjame decirte algo. La Huerta Alvariño dice, la selección argentina es el MLN, ¿sí? Y nuestro capitán es Martín Ayerbe. Dame bola, porque estoy hablando con todo sentimiento y vos estás buscando cosas, ¿me entendés? Entonces, es decir, estamos entrando estamos en un estado de contradicción. Yo le estoy poniendo fervor, inteligencia, sentimiento, todo, y vos estás boludeando, ¿me entendés? Es decir, escúchame, estoy buscando los elementos constitutivos de nuestra nacionalidad, porque Alberto Huela me dio el ejemplar con el cual él estudió. Ajá. El payador de Lugones, ¿no? Sí. Payador de Lugones. Entonces, bueno, Alberto me lo dio con un fin específico, porque en los estilos criollos, en la forma de nuestra música, aparece una forma particular de la guitarra argentina, y Alberto, como no tiene formación musical, me dice, yo estoy tratando de ver cómo son estos elementos que plantea Lugones, porque Lugones hace todo un análisis de la música gaucha. Sí. Pero bueno, Lugones es un erudito, es el hombre más ilustrado de la Argentina. Yo no sé si hay alguien más ilustrado que Lugones que hemos tenido. Lo que sabe, lo que conoce y lo que sabe de nuestra raza, de nuestra estirpe. Bueno, es una barbaridad, es una exageración, porque uno no logra poder apreciar todo lo que está en el texto, dado que es un poco difícil hacernos de todo lo que Lugones nos da en la descripción de nuestra raza. Por eso estaba buscando algo que él explica en un momento, que la forma de la conquista de la Pampa se dio a través del gaucho y el caballo. El español no la conquistó. Y estaba planteando también que en el continente, por ejemplo en el Perú, sí. Lo que ocurría es que se mantenían los títulos nobiliarios y se repetía de alguna manera el orden jerárquico español a través de los títulos nobiliarios, y que esto en la Argentina no ocurrió. Y no ocurrió porque se había suprimido en el trato diario el dirigirse utilizando los títulos de nobleza. Y que esa forma de dirigirse sin utilizar los títulos de nobleza, a esto se terminaba de entender que ser rico no era como ser rico en el Potosí, como ser rico en el Perú, por la posesión de bienes y de riquezas materiales, sino que se entendía que cuando se mencionaba a alguien como rico, se quería decir hidalgo. Y acá está, mirá, te voy a leer esto. Así la libertad y la igualdad fueron productos naturales en la tierra argentina. La misma esclavitud resultó muy suave, pues al no existir industria tampoco premiaba, como en las minas y en los yerbales, el rendimiento del trabajo. Las relaciones de los contrabandistas pertenecientes a países protestantes fueron engendrando una cierta tolerancia práctica, o mejor dicho, escepticismo, fomentado aún por los regodeos de la pamposa frailería que rumplas de mulatillos sacrílegos patentizaban en la ranchería parroquial. La escasez de nobleza consecutiva a la falta de minas, única fuente de fácil opulencia entonces, dignificó el comercio, y es cosa significativa que nuestro primer jefe de Estado, don Cornelio Saavedra, fuera comerciante. Al finalizar el siglo XVIII no había un solo mayorazgo en Buenos Aires. El comercio estaba mucho más difundido que en Lima, con ser esta última ciudad la metrópoli sudamericana. En cambio, por más de 1.200 coches y calesas que contaba la capital del Perú, la nuestra tenía 15 o 20. Mientras los peruanos abundaban en condes y marqueses, los argentinos habían suprimido la mención del título nobiliario en su trato social. Las fortunas eran mediocres. Si el campesino llamaba ricos por antonomasia a los individuos de la clase gobernante, no era reconociendo en ellos su fortuna.
sino su calidad como acostumbrase en España y todavía se usa. Rico quería decir hidalgo. Mirá vos. Mirá qué manera de pensar. La consulta que te hago, para que vos me la respondas, es esta. Es hiper interesante lo que vos estás leyendo. Ahora te pregunto, ¿qué hicimos con nuestra génesis? ¿Qué hicimos con nuestros orígenes? ¿Qué hicimos con todo aquello que de alguna manera nos formó, nos forjó? ¿Qué hicimos con todo lo que de alguna manera nos posibilitó ser? ¿Sí? ¿A dónde metimos todo eso? ¿A dónde metimos la hidalguía? ¿A dónde metimos todo lo que indudablemente nos destacaba? Porque creo que se ha apoderado de nosotros lo peor de nuestra de nuestra raíz, ¿sí? Es decir, hoy nos dominan un montón de sentimientos que seguramente el patriota no manejaba. O a lo mejor sí, no sé, te lo pregunto a vos. Porque vos sos un tipo que normalmente habla de eso, de que somos la resultante de una historia, de una génesis, ¿sí? Y yo creo que en los últimos tiempos, con excepciones, vos sos una, con excepciones, hay muchos que tienen capacidad, más, menos, qué sé yo, pero que tienen voluntad de direccionar la cosa, manejarla, dirigirla, que están básicamente apoderados por intereses que son personales o grupales. Es decir, es como que hemos perdido el sentido de patria, ¿sí? Lo hemos ido perdiendo. Por eso yo hablaba de la selección, que nos permite recuperar. El himno nacional argentino, en el único lugar donde lo gritamos, lo cantamos con la boca abierta, es cuando juega la selección, ¿sí? Algo nos está pasando. Sí. Algo nos está pasando. Tenemos que volver a la raíz, tenemos que... Es decir, ¿cómo puede ser que haya 60% de gente que no morfa, que no come, que vive en la calle, y nosotros convivamos con eso? No nos conmociona. Pasamos al lado de un tipo que está durmiendo en un umbral y pasamos al lado y pasamos y nos fuimos. Nos lamentamos. Digo, ¿cómo puede ser que vivamos esta realidad? La tenemos que cambiar. Vos estás trabajando para eso. Cantamos el himno con fervor cuando juega la selección y en nuestras reuniones también se acostumbra a cantar el himno con fervor. Bueno. Como siempre. Y esto hay que hacerlo desde el ejemplo. Esto no es declamativo. Esto hay que vivir así. Y creo que al alejarnos de Dios hemos perdido nuestro propio contorno de identidad. Por eso quisiera responder esto con un texto que venimos prometiendo hace algunas semanas y que por distintos acontecimientos nacionales lo fuimos postergando, pero es el texto con el cual me voy a presentar hoy en Formosa. Sí. Vamos a tener hoy un fogón criollo, mañana una exposición del modelo argentino, y hoy por la tarde nos va a recibir el gobernador, así que estamos muy agradecidos de todo lo que se nos brinda. Vos. Formosa tan amablemente y bueno, tan corteses que son los formoseños. No, pero digo, son corteses, pero también están buscando una alternativa como todos. Digo, Infran, que es el que te va a recibir, es un tipo que hace muchos años que está en el gobierno, ¿sí? Debe haber encontrado en vos seguramente aquellos valores que vos representás. No te estoy dorando la píldora porque vos necesitas que yo lo haga. Digo, que son escasos. Nuestra dirigencia se mueve de otra manera. Es decir, acá Jorge Alejandro Serinsek, que nos habló, el polaco, ¿no? Que dice, Trombetta, si te propones buscar alternativas superadoras, no debieras entrar en contradicción, ¿sí? Ya que del laberinto se sale por arriba y no con lo mismo de siempre, como Moreno, kirchnerismo, Kicillof, etcétera. Es decir, yo coincido en que de los laberintos se sale por arriba. El tema es que yo tengo que hacer un programa donde tiene que expresarse todo el mundo. Yo estoy haciendo periodismo, estoy haciendo un programa donde
algunos se van a sentir más identificados con Martín Ayerbe. Ahora, yo tengo la tranquilidad de lo siguiente, de haber sido, no sé si precursor, pero sí haber sido de los primeros que le ha dado un espacio a Martín, reconociendo los valores de Martín como de una manera inmodificable. Puede venir el que venga, que Martín los miércoles a la mañana va a hablar con nosotros. Puede decir, no importa quién venga. Este es el momento que nosotros tenemos para ofrecérselo a Martín para que trate de sumar mucha más gente. Infran te debe haber visto, te debe haber escuchado y debe haber dicho, recibámoslo a este muchacho, vale la pena. ¿Sí? Perdón. Bueno, esto es gracias también a los compañeros de la Academia de Formación de Cuadros Nacionales y al ministro de Producción, Lucas Rodríguez, que es el que ha obrado para que este encuentro se pueda dar y nosotros conocer el modelo formoseño, que está inspirado en el modelo argentino y que tiene dos cosas que yo quiero destacar, 2 o 3 cosas que quiero destacar, que son las siguientes. En Formosa no hay gente durmiendo en la calle, porque la comunidad organizada de Formosa no permite que las personas duerman en la calle y ante una extrema necesidad se le da un módulo habitacional con lo justo y necesario, donde a partir de ahí tiene que edificar, crecer y desarrollarse. Es un tema muy importante la industrialización de la provincia, porque como ocurre en las provincias del gran norte argentino, Sí. el norte grande argentino, es necesario el despliegue de la industria porque hay provincias que atraen, como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, por la cantidad de gente, por su mercado interno y por el entramado industrial de cada provincia, tienden a atraer las inversiones para sí. Entonces, Formosa, Catamarca, La Rioja, Misiones son provincias que dedicadas a la producción de sus riquezas naturales, de la industria forestal, de la yerba mate. En Formosa se ha desarrollado ampliamente la ganadería, tienen 2 millones de vacunos y con objetivo de llegar a 5 millones de vacunos. Pero quiero destacar además 2 cosas que para mí son trascendentes en la concepción del nacionalismo industrialista argentino. En Formosa, que se le ha planteado como una provincia inviable, se han instalado 2 industrias importantísimas. La primera es la industria siderúrgica. Se trae el mineral de Brasil, que es el que está más cerca. Se hace un coquizado de carbón vegetal a través de un árbol que es el vinal, que es una madera semidura, como el espinillo, Mira vos. como y como el acacio. El vinal me dijiste. El vinal. Y el coquillado del vinal permite alimentar los hornos para la producción siderúrgica. Y bueno, Formosa entrar en el mundo del acero. Esto es importantísimo porque hay 2 cuestiones que son trascendentes para los argentinos en lo que hace a nuestra independencia económica que consolida la soberanía política, que es acero barato y abundante y energía barata y abundante. Estas son las 2 cosas que el Estado empresario argentino, en el gobierno de Irigoyen, junto a Mosconi, en la creación de YPF, y en el gobierno del general Perón, es el acero del general Sabio, Claro. en Altos Hornos Tomisa, y también la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es el otro elemento que constituye el desarrollo del modelo formoseño, que es, aquí por iniciativa del gobierno de Formosa, se ha comenzado a desarrollar la energía nuclear en Formosa a través de Dioxitex, que tiene que ver con la producción de combustibles y enriquecimiento de uranio, la fabricación de combustibles para reactores de investigación y reactores de potencia,
y la construcción de un reactor CAREM, que es un reactor modular compacto, que es justamente aquel reactor que el gobierno de Milei primero cancela su construcción, primero la cancela diciendo que no sirve para nada, para robárselo con una serie de drones de corruptos de cuarta. No, pero te iba a proponer ese tema. Marcel López Macía, que es amigo mío, lee Urgente 24, hizo todo un relevamiento de Karen. ¿Sí? ¿Me escuchás, Martín? Sí, Alberto. Nada, digo... El tema del Karen. No, escúchame, vos sabés, se lo entregaron a una empresa norteamericana de la que forma parte Demian Reidel, a que echaron por ladrón. Demian Reidel, sí, que es un humorista judío que anda haciendo chistes de argentinos. ¿Te acuerdas de Norman Ehrlich? Que sí, hacía claro, chistes? Sí. Norman Ehrlich era muy cómico, hacía chistes de judíos. Bueno, Reidel es un humorista judío que hace chistes de argentinos. A mí no me causa gracia. Me parece repugnante. A mí también me parece repugnante, ¿sí? Le dice a los norteamericanos y a los ingleses y a los hebreos que están presentes en la reunión que él convoca, que la Argentina tiene un potencial enorme, ¿no? Y que en la Patagonia además hay un montón de frío para poder enfriar los data centers. Y que además con reactores modulares se podría destinar la energía eléctrica de origen nuclear a abastecer a los data centers de la inteligencia artificial. Y que el único problema que hay para la realización de estas tecnologías es que la Patagonia Argentina está poblada por argentinos. Claro. Demian Reidel, que no es argentino, es hebreo, dice con claridad que el problema de la Patagonia es que está ocupada por argentinos. Claro. Es el único problema que hay en la Argentina, porque después la Argentina tiene todo. Entonces, claro, tienen la Patagonia despoblada para ocuparla ellos. Bueno, no lo van a poder hacer porque además son muy pocos en el mundo. No tienen la cantidad. El ejército argentino lo supera ampliamente. Entonces, en Formosa lo que ocurre, que es importante destacar, es que el modelo de desarrollo, inspirado en el modelo argentino, ha radicado la industria nuclear en la provincia y Dioxitex en lo que es la producción de combustibles para reactores, y en el CAREM, que es un reactor modular, que es el que estos le han entregado a los yanquis, asociados, porque son corruptos que hacen negocios y son premiados por nuestros enemigos, son premiados por Donald Trump, son premiados por la corona británica y son premiados por el gobierno de Netanyahu, por entregar el patrimonio de los argentinos y los 70 años de investigación que nos permitió a nosotros tener el dominio sobre la energía nuclear del ciclo completo, ¿no? Nosotros fabricamos combustible, enriquecemos uranio, fabricamos agua pesada, el moderador para reactores como el de embalses, el Río Tercero, de tubos de Calandria, Canadian Deuterium, Ontario Hydro, o las tecnologías de KWU de Siemens de Alemania que manejamos en Atucha 1, Atucha 2, y este nuevo diseño que es el CAREM, que es un reactor de diseño modular pequeño de 30 megas, que puede ser montado incluso hasta en un desierto, porque no necesita tener una fuente de agua abundante como es el reactor de embalse, de tubos de Calandria, en el embalse de Río Tercero, en Córdoba. El reactor está al lado del embalse, ¿no? Para tener agua refrigerante, o Atucha, que está en Lima, en la provincia de Buenos Aires, donde se tiene el Paraná, para poder tener un refrigerante abundante para la actividad. Con esto quiero plantear que todas las críticas y las maledicencias que se hacen sobre la provincia de Formosa y sobre su gobierno, hay que ver los hechos objetivos, la realidad, la única verdad que es la realidad. Mientras el gobierno nacional de Milei
busca privatizar la Comisión Nacional de Energía Atómica Sí. y entregarle a nuestros enemigos, Inglaterra, Estados Unidos, entregarle conocimiento nuclear argentino y postrar el desarrollo nacional, resulta que en Formosa se hace exactamente todo lo contrario. Se busca la ampliación y el desarrollo y la extensión de los alcances del desarrollo nuclear a una provincia que no tiene el entramado tecnológico que tiene Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, pero que está buscando desarrollarse. Y justamente una de las cosas tan importantes que la energía nuclear, que es la más exigente en el mundo, en términos de normas de calidad, de sistemas de calidad y de construcciones de cosas complejas, de elementos complejos de la metalmecánica, le va a permitir a Formosa absorber un conocimiento y desarrollar a sus técnicos y profesionales y estar al máximo nivel de la Argentina y al máximo nivel internacional. Entonces, esto es lo que hay que destacar, porque el camino que Formosa está realizando es el camino que todas las provincias argentinas tienen que realizar para un amplio desarrollo de la ciencia y la técnica nacional y alcanzar el pleno empleo. Con esto, quisiera pasar al texto. Miguel, Dale. decirle que me lo anote, porque no, es a cada 2 minutos, que me lo anote en un papel, por favor. Bueno. Dámelo en una virome, anotado en un papel, además. Si hay que pelear con alguien, vos decime y yo estoy ahí en 3 minutos, ¿sí? Pedir ayuda. Bueno, entonces... Che, tienen en un papel y una virome. ¿Qué les pasa? Sí. No, es que está todo el mundo atendiendo, estamos todos trabajando, estamos todos laburando. No, bueno, pero esto también es un laburo, guarda, que a vos te laburo conmigo te ha servido mucho. No me lo desdeñé así tan fácilmente, ¿sí? Virome, papel, por favor, Miguel. No, la contraseña de esto, Miguel, por favor. Bueno, vamos a empezar, Alberto, para dar la respuesta a lo que primero preguntaste. Que es, ¿qué nos ha pasado a los argentinos que hemos perdido un poco el contorno de nuestra figura? Yo lo voy a responder así, que es la tesis que nosotros estamos planteando. El texto se denomina ¿Por qué vale la pena sacrificarse? Sí. El problema de la colonización es que nos han elegido el qué, y esa pérdida de imperio en lo existencial nos quita dominio en el orden superior jerárquico, que es el por qué vale la pena sacrificarse. Cuando el colonialismo inglés, norteamericano, hebreo, nos elige el qué, nos elige qué desear, qué apetecer, qué querer ser, qué anhelar, qué amar. Y en el orden jerárquico, ¿por qué vale la pena sacrificarse? Porque todo amor defiende y todo amor verdadero está dispuesto a... Está bueno la teoría del qué. Está buena, ¿eh? ¿Qué? Sí. Es la teoría de qué. El qué. Nos eligen el qué. Entonces, ¿qué hemos perdido los argentinos? El dominio de elegir nosotros, por nosotros mismos, el qué. Entonces, o peor, el pensamiento burgués reemplaza el sacrificio por la promesa de confort. Aquí se reúne el corazón del modernismo, el núcleo del proyecto liberal, que es en sí un hedonismo tendiente a un confort infinito, un pulso del placer como fin en sí mismo, pero también el premio consuelo del marxismo, de un confort, un placer y un hedonismo repartido de manera igualitaria entre todos aquellos que no pueden o no quieren someterse a la lucha de hombre lobo del hombre, de conquistar individualmente el confort del proyecto liberal. O sea que los liberales ofrecen una carrera de enfrentamiento entre hermanos, semejantes, prójimos, para alcanzar el confort. Y el marxismo, como es el kirchnerismo, ¿qué ofrece? Un reparto sin enfrentamiento, donde todos puedan tener su pequeña cuota de confort, a 24 cuotas, 48 cuotas, 72 cuotas. Entonces, en el por qué sacrificarse, existe también un tiempo en donde el sacrificio se realiza. Es un tiempo contexto que cuando es vedado al hombre el sacrificio mayor, la donación de sangre en Malvinas, el criollo elige la dispersión, huir a la toldería o a los 4 vientos, al desierto, al ayuno de la vida. En esta huida, vagabundear puede ser un estado purgatorio de la libertad. No es la libertad, es un estado de pausa.
una fuga donde se medita y se prepara una vuelta al padre, una vuelta a la patria, una vuelta a la comunidad, una vuelta al orden natural, y por eso el sacrificio se da a tiempo o a destiempo. Si el sacrificio es a destiempo, la figura no tiene telón de fondo, no tiene escenario que permita dar sentido al sacrificio, y puede verse hasta absurdo, que es como ocurre si nosotros observamos la figura de un soldado y su telón de fondo es un parque de diversiones, es una figura absurda. Sí. Sí, se entiende, se entiende. La figura de trabajador, si no está circunscripta dentro de un taller ferroviario, de un taller automotriz, de un taller naval, es la figura de desocupado. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el orden jerárquico de las figuras, porque necesitamos al soldado en el campo de honor que es Malvinas, en el Atlántico Sur, en un país que tiene que luchar por la reconquista de su tierra, de su territorio, tomado por enemigo inglés. Necesitamos recuperar la figura de la madre argentina, en un país al cual le cuesta cada día más tener hijos. Claro. Y necesitamos recuperar para el movimiento nacional la figura de trabajador, en un país donde cada día hay más desocupados. Recuperar la figura es la que permite la conquista del escenario, por lo siguiente. Si el sacrificio es a destiempo, la figura no tiene telón de fondo, no tiene escenario que permita dar sentido al sacrificio, puede hasta verse absurdo. Y ahí es donde el espíritu de la época se burla del ser. Donde, ¿qué te dicen los liberales y los progresistas? No, esto que vos planteás del pleno empleo, de la movilización total del trabajo, no va más. Si no hay trabajo. Ahora va a ser todo inteligencia artificial y renta básica universal. Ah, bueno, está bien, pero eso es contra lo que luchamos nosotros, no es por ahí. Pero Pero ¿cómo nos atacan a nosotros? A través de la burla. Ellos nos atacan ¿cómo? a nosotros, no a través de No te escuché. a través de burlarse de nosotros, diciendo que nosotros somos... Esto a mí me lo decía la Cámpora, Sí, antes que se creara la Cámpora, en el barrio de Lugano, sí, me decían que lo que planteábamos nosotros de las obras, la gesta industrial del general Perón, de Sabio, de Lutheran, de Baldrich, de Mosconi, sí. que éramos anacrónicos y obsoletos, que el mundo había cambiado y que había que crear nuevas mayorías. Entonces, si el sacrificio es a destiempo, la figura no tiene telón de fondo y puede verse hasta absurdo. Y ahí es donde el espíritu de la época se burla del ser. Mientras que si existe el tiempo-contexto, el escenario temporal del sacrificio, la donación es más numerosa, es más eficaz, cataliza por catarsis, porque la figura alcanza la plenitud de su ser entre la delimitación de su contorno y el contexto o escenario que la jerarquiza en sus fines. ¿Cuándo es más numerosa y más eficaz la donación? Exacto. Cuando la figura alcanza la plenitud de su ser entre la delimitación de su contorno y el contexto o escenario que la jerarquiza en sus fines. El ser en su circunstancia, pero no en una circunstancia donde el tiempo es un laberinto absurdo como lo plantea Borges. O el tiempo como una sustancia que al hombre se le escapa de su existencia como lo plantea Heidegger. Sino la figura, en su enraizamiento en la tierra, crea el tiempo-contexto. Y crea un tiempo-contexto coherente a los fines que la propia figura determina en su contorno. La figura del trabajador, la figura de la madre, la figura del cantor, la figura del soldado. Es todo lo que perdimos. A eso te referís. Esto es para recuperar lo perdido, recuperar la figura del cantor. No el cantante que canta lo que puede, sino el cantor que canta lo que debe. La figura del soldado argentino, que está bastardeada, humillada, que hay que recuperar. La figura del soldado argentino. La figura de la madre. No la mujer, la madre. Hay varón y hay mujer, pero la figura de la madre es la figura de la vida,
es la figura del cuidado, es la figura del sacrificio por la familia, por los seres queridos, la madre. La madre. No, pero yo digo, lo que digo es, nosotros nacimos con esa idea, ¿no? Con esa idea. Es decir, o con esa idiosincrasia. La madre, vos hablabas de la madre, ¿no? Entonces, cuando vos hablabas de la madre, yo recuerdo mi madre, ¿sí? ¿Tu mamá vive? Martín, ¿tu mamá vive? ¿No me escuchás? Te pregunto si tu mamá vive. Sí, tiene 80 años y la tengo conmigo. Bueno. Y espero mucho más. Esperás mucho más. Mi vieja ya no vive. Ahora, yo tengo una imagen tan clara de lo que era ella, porque ella representaba muchas de las cosas que fuimos perdiendo, ¿sí? Representaba el sentido de familia que ya no tenemos, ¿sí? Ella representaba el velar por sus hijos por sobre cualquier circunstancia. También tenía un estado de postergación bastante profundo, porque en ese momento las mujeres estaban muy... no viven como las mujeres de hoy. Por lo tanto, hay un montón de cosas que se las perdió, y me hubiera encantado que las hubiera podido vivir. Yo creo, Martín, que lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar todo lo que fuimos perdiendo con el tiempo, ¿sí? Recuperar el sentido de patria, recuperar el sentido de familia, recuperar el sentido de la amistad, recuperar el sentido de lo que significa vivir en un país que gozó de un montón de situaciones absolutamente superadoras y que hoy está en un estado de inanición que es indescriptible. Digo, a ver, hay gente que no... Vos me decías, en Formosa no hay gente viviendo en la calle. Ahora, Buenos Aires y muchas provincias, en San Luis tampoco, hay muy poquito. Los que están, de alguna manera todavía, nosotros reaccionamos para que tengan una alternativa distinta y para que podamos comer un plato de comida, ¿sí? Lo hacemos, ¿sí? El otro día acá a la vuelta había una persona y cuando yo llegué acá, Matías, que el que te llama a vos, Matías Videla, se encargó de ir, buscó la policía, lo vinieron a buscar, digamos, nosotros todavía tenemos esa capacidad de reacción. Hay mucha gente que vive en un núcleo donde las cosas están todo tan para arriba que no reacciona frente a todo esto. Es decir, es como que nos tenemos que volver a despertar. No podemos naturalizar lo que está mal. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Y bueno, y en el nacionalismo cultural argentino, en nuestra cuarta bandera del nacionaljusticialismo, en el nacionalismo cultural argentino, tenemos todos los elementos para poder recuperar estas figuras. Es como canta Tejada Gómez, que dice en una hermosa canción que se llama Primera Soledad, ¿no? Cuando uno dice, ¿cuál fue mi primera soledad? ¿Cuándo en mi vida sentí por primera vez la soledad? Y Primera Soledad dice así: hoy mi madre no me quiso, la he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Arde el sol en el camino amarillo de la siesta, ni los gatos, ni vigilantes, solo la tarde desierta. Salgo a morir al baldío, golpeando todas las puertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Qué fuerte eso. Qué fuerte. Por eso digo... Entonces esta recuperación que nosotros estamos planteando de las figuras, sí, se está dando por abajo, no con los avalorios del inglés, con la parafernalia norteamericana y con el régimen de productividad del capitalismo y del régimen de la burguesía. Esto se está dando por abajo. Hay mujeres argentinas como Romina Cortavería, Lucía Ferrari, Erika Blum, que recién vos la conociste también. Sí.
hay un conjunto de mujeres, Fernanda Gallego de La Matanza, hay un conjunto de mujeres, Adriana Ledema es más, Sol de San Luis, que vos conocés a sí, esa sí. hermosa familia. Después, Eh, Todas estas mujeres que en la Argentina están impulsando con esta intención, con esta recta intención, están impulsando esta refundación raigal del ser. Todo esto va a derrotar al feminismo inglés, que es una decadencia que por su propia ley interior está perdiendo terreno. Y por eso cuando nosotros decimos que el contorno y el contexto la jerarquizan sus fines, el fin ya no se aloja en la íntima conciencia, el fin se expresa como arte del pueblo, ya no es la potencia del ser morando una ética, es la dinamis que realiza el acto creador, el acto moral que modifica el paisaje fuera de su morada. Porque se dice en ética que la moral es la morada del ser, ¿no? Donde el ser habita. Entonces, para nosotros, esta dinamis, que es la voluntad de poder que realiza el acto creador, el acto moral que modifica el paisaje fuera de su morada, se da a tiempo de la revolución nacional o no hay ninguna revolución. Y aquí la figura de trabajador es el ayón y aquí el tiempo preferencial de enraizamiento es el kairos de la patria, el tiempo de oportunidad. El tiempo de oportunidad de la patria, el kairos, Dios nos lo va a dar solo si nosotros somos el catejo. Solo si nosotros volvemos a enraizar la figura del trabajador como figura de la nacionalidad. Segundo título, estado de guerra total contra el alma. ¿cómo? La forma del hombre es el alma, que es subsistente por ser eterno. El alma tiene 3 facultades operativas, inteligencia, memoria y voluntad. Hay una sola fuerza en el mundo que tiene propiedad de perfeccionar el alma humana porque tiene una potencia obedencial. Esta es la gracia santificante, capaz de operar sobre la memoria, la inteligencia y la voluntad y elevarlas. La guerra de colonización, que nos elige el qué, se opera en la conciencia al elegirnos el qué, y sobre la inteligencia opera mediante la confusión, ya que la inteligencia es de carácter deliberativa. Simula un universo de elecciones que es en realidad de ambigüedades e incertidumbres para mantener a la sociedad en un estado de neurosis colectiva, ya que al no poder detener la inteligencia se la sobresatura de información para atraparla en un estado de explotación permanente, sin descanso ni recuperación, con fin de embrutecerla con palabras vanas, mentiras e ideas anodinas. A la inteligencia se la domina con confusión. No se la mata, se la embota. La memoria, segunda facultad del alma, opera de manera selectiva acumulativa. Depende de la inteligencia que va seleccionando y de lo específico que recuerda y que va sedimentando. Pero ella no guarda todo lo que quiere a voluntad, todo lo que desea o todo lo que considera útil, o todo aquello que es su voluntad tesoral, sino que el sedimento se produce tanto en el campo consciente como en el campo de lo inconsciente. Hay algo voluntario y hay algo involuntario. La guerra psíquica trabaja en los dos campos porque los conoce, porque los reconoce y porque sabe que existen y los puede manipular. Y como no puede frenar el sedimento por su ley de acumulación, pero tampoco puede hacer desaparecer la memoria de la sangre, la operatoria del enemigo crea la ideología como sistema de idea con fines inconfesables, por lo cual el hombre es capaz de negar su propia historia, su propia tradición, su propia memoria, su propia familia, su propio pueblo, su propio linaje y su propia patria, junto a todas las convicciones, sentimientos y promesas, con fin de converger sin fisuras al proyecto ideológico del modernismo. Este finalmente cristaliza como capa superior del sedimento, no permitiendo el vínculo del sustrato psíquico con las capas nuevas filtradas por la ideología. No permite que la simiente respire. Es una costra que hay que romper para poder crecer, dar la flor y el fruto. Aquí el instrumento de guerra es la ideología y el sistema de arma de defensa es la doctrina.
en la facultad de la voluntad, tercera facultad del alma, se produce el extrañamiento. La voluntad no puede matarse porque es la facultad vital del hombre y sin ella no hay vida posible. A la voluntad se la mantiene contenida en el no se puede sin fundamento, en el no da la correlación de fuerzas del confort ocultado por el jefe burgués, en lo anacrónico de la tradición que niega el modernista ávido de novedades, así mutilada en su ser. La voluntad es un caballo que no galopa y es un pájaro que no vuela. Un ser sin fenomenología, un no ser. Es, pero no es. El ente se ha olvidado del ser, apagó su voluntad. Es un ente, pero sin plenitud, porque el ser es la plenitud del ente. Te propongo hay millones de mensajes, ¿sí? Como siempre. Leerlos. Messi hinchada, dice Mauro Martín, son las figuras del héroe y del pueblo que la política están faltando. Cuando emerjan a la luz de todos seremos imparables, invencibles, aguante a Yerbe y el pueblo trabajador. El tema, dice Sirmo, es que el progresismo también se ha metido en la Iglesia de Roma desde el Concilio Vaticano II. Y acá te pido una reflexión. Walco dice, por ahí no va, Martín. Dejar la educación, dice, no, voy a dar mi aseveración antes de terminar el mensaje. No estoy de acuerdo con lo que dice Walco de ninguna manera. Si vos no educás y vos no hacés tomar conciencia, difícilmente las cosas vayan a cambiar. Pero te lo leo lo de Walco para que vos lo puedas responder. Y dedicate al poder que no tenés tiempo. Por ahí no va, Martín, dice Walco. Dejá la educación y dedicate al poder que no tenés tiempo. Es decir, infiero que él desdeña todo esto que de alguna manera nosotros hacemos y que yo, por otra parte, valoro enormemente, que es tratar de entender a dónde está la génesis de todo lo que nos pasa, qué es lo que hemos perdido, qué es lo que somos, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los valores que tenemos que rescatar, cuáles son los valores que tenemos que, de alguna manera, sostener. Bueno, un poco de todo eso. Pero te lo puse porque es un buen disparador como para referirte a esto que nos pasa. Dice, Messi no educa, Martín. Es multimillonario y no importa a nadie que sea rico. Solo quieren ver ganar a la Argentina. Es decir, es una visión muy sesgada, pero la leo porque está ahí y porque además nos puede servir como un disparador, ¿sí? Bueno, yo le recomiendo a Walco, le recomiendo que lo lea el general Perón, que lo estudie, que se deje impactar por el pensamiento, por la doctrina del general Perón, porque creo que le va a ayudar, le va a venir bien, porque Perón dice varias cosas, ¿no? Primero, el conductor debe ser un poco maestro. Plantea la formación y la educación como un elemento constitutivo del ejercicio de la conducción política. Perón dice, el conductor debe ser un poco maestro. Sí, sin duda. Perón afirma que el conductor tiene el deber, esto va más allá de lo que le guste o le disguste, el conductor tiene el deber para el correcto y prudente ejercicio de la conducción política, debe elevar el nivel de sus conducidos. Dice el general Perón, que el conductor debe elevar el nivel de sus conducidos a través justamente de la formación, la preparación y el encuadramiento. Y tercero, Perón afirma algo que es clave en el arte de la conducción política, que es, no se puede conducir lo inorgánico. Claro. No es posible conducir aquello que es inorgánico. Se puede conducir aquello que está integrado orgánicamente. Y esto significa que la integración del orgánico en el campo del espíritu se da a través de la doctrina. Se da a través del ideario que nosotros impulsamos. Se da a través
de los sentimientos compartidos y los intereses en común. Por eso justamente esto que estamos planteando en la reinstauración de la figura de trabajador en el movimiento nacional es lo que nos permite a nosotros como argentinos unirnos en una figura que nos representa en común. Claro. ¿Qué está planteando el kirchnerismo a través de sus jefes? Que hay que crear nuevas mayorías. ¿Quién le dicta esa ideología? La escuela de Frankfurt, los modernistas, el liberal marxismo, que está unido, porque los marxistas de ahora no son los marxistas que pelean por la propiedad social de los medios de producción, porque el movimiento obrero tenga los medios de producción y vaya a la concurrencia alegre al trabajo de productores libres y asociados. Eso lo han tirado por la borda, han abandonado lo único que tenían. Por eso el marxismo perdió todo, está totalmente vaciado, no sirve para nada. Y lo han reemplazado por un marxismo cultural. Cuando ellos plantean hay que crear nuevas mayorías, abandonan el concepto de pueblo, abandonan la figura de trabajador, entonces dicen, bueno, vamos a crear nuevas mayorías. ¿Y cuáles son esas nuevas mayorías? Bueno, con nuevas identidades. ¿Cuáles son las nuevas identidades? El homosexual, la lesbiana, el pelado, el tuerto, el rengo. Eso no es nada. Eso no es nada. No se puede mensurar un pueblo de esa manera. Eso es dividirlo. Y después, ¿qué crean? Crean la idea de autopercepción. Un idealismo totalmente absurdo. Yo no diría ni siquiera platónico, porque he faltado el respeto al pensamiento de Platón y a los idealistas, ¿no? Esto ni siquiera tiene que ver con Hegel, ni siquiera está a la altura de Immanuel Kant. Esto es basura ideológica, lo de la autopercepción, negando toda evidencia de la biología y todo sentido de conocimiento antropológico del ser. Entonces, nosotros que estamos planteando en este momento la recuperación de un pensamiento que tiene un fundamento antropológico, o sea, tiene una antología en el hombre, y un pensamiento y una doctrina que tiene fines teleológicos, o sea, que manifiesta que somos una comunidad de destino y que la existencia tiene un fin. Bueno, si esto no es entendido como una profunda voluntad de poder y una profunda dedicación al tema del poder, o yo me estoy expresando mal. No, vos quedate tranquilo que vos te estás... A través del texto de cuáles son los fines que persigo. Digo, para ganar, le respondo porque acá siguen escribiendo, si para ganar las elecciones tenés que de alguna manera mostrar, digo, porque si no gana cualquiera como ha pasado últimamente, es decir, gana cualquiera porque Cristina decide que sea el candidato Alberto Fernández para que represente al peronismo y lo primero que hace Alberto Fernández es decir que él es socialdemócrata y que además lo nombra a Martín Guzmán como ministro de Economía. ¿Sí? Tenemos que cambiar esa lógica. O Cristina Fernández de Kirchner, que lo nombra a Martín Lustó ministro de Economía, claro, porque la embajada americana sí se lo dictó y claro, saca la resolución 125, claro, donde armaron un de órdago con el campo y lograron otra división más en el país, otra vez más, contra las Fuerzas Armadas, contra los productores agropecuarios, contra los que no piensan o son como ellos o viven de las rentas del Estado como viven ellos. Entonces, ¿ellos qué son? Son una oligarquía partidaria que vive de la renta diferencial, no del campo, de la renta diferencial no de la tierra, de la renta diferencial del Estado, que es como han amasado sus fortunas. Si hay gente que no se ha dedicado a la actividad privada ni claro, se ha dedicado a la explotación de ninguna actividad ni industrial, ni comercial, ni de ningún tipo. Todos son prebendas y canonjías. Esta es la realidad. Entonces, y ahora están preparando un nuevo Alberto Fernández de Kirchner, que se llama Kicillof. Es una partida de plomo para la Argentina. Hoy el peronismo me parece que está en una diáspora si la
la dicotomía es Kicillof dentro del peronismo o Pichetto, estamos al horno, ¿sí? Sí, o Máximo Kirchner, es una cosa. No, Entonces, Máximo Kirchner no está en condiciones, no está en condiciones. lo que está pasando. Es terrible lo que está pasando. Entonces, ¿por qué necesitamos que haya una interna en el peronismo? Porque necesitamos que el movimiento nacional justicialista recupere la conducción del movimiento nacional. Si no estamos nosotros bajo la bota de la escuela de Frankfurt, bajo la bota de los relativistas morales. Entonces, si el proyecto de Kicillof se expresa en el segundo gobierno en curso de la provincia de Buenos Aires, ¿y cuáles son las ideas que tiene como gobernador? Porque vos podés decir, bueno, como economista, como ministro de Economía, un desastre. A nosotros estábamos trabajando para la Comisión Nacional de Energía Atómica, estábamos fabricando para la Comisión Nacional de Energía Atómica, estábamos fabricando para fabricaciones militares, estábamos fabricando para ferrocarriles argentinos, estábamos fabricando para Vicentini, la planta de biodiesel, estábamos fabricando para los aeropuertos de la Patagonia, estábamos fabricando para distintas industrias. Y a Kicillof se le ocurre pegar una devaluación, se le ocurre meter una devaluación donde nos destruyó, porque cuando nosotros tuvimos que ir a cobrar esas obras, las obras las realizamos. La Comisión Nacional de Energía Atómica recibió el recipiente para el centro atómico Pilcanilleu, un recipiente soldado que nosotros les fabricamos para la producción de combustibles nucleares en el centro atómico Pilcanilleu en Mendoza. Y la Comisión Nacional de Energía Atómica nos aprobó la construcción y nos aprobó la calidad y nos pagó. Y en Ferrocarriles Argentinos lo mismo. Pasamos los ensayos en la Universidad Nacional de La Plata, el grupo de ensayos de mecánica aplicada, y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte nos firmó el conforme del producto ferroviario que nosotros fabricamos. Claro, cuando fuimos a cobrar, lo único que pudimos hacer es cubrir los proveedores, cubrir algunos proveedores. Quedamos endeudados después de trabajar. Y no te estoy hablando de que hicimos un mal negocio porque, no sé, viste, somos comerciantes que compramos mal y vendemos peor. No somos revendedores nosotros de cosas. Estaban presupuestadas, estaban ajustadas a pliego, y se hicieron los trabajos y después la guita no rindió. Entonces a mí no puede venirme uno de estos personajitos menores de los economistas que vienen a explicar sus ideologías y todos sus absurdos de su concepción económica. No, primero hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional y después vemos. Carajo nos importa a nosotros eso que vivimos en el mundo real y en la economía real. Acá el tema es que metieron una devaluación cuando era ministro de Economía Kicillof que nos destruyó y nos fundimos. Nos tomó la AFIP, la cuenta bancaria, nos inhibieron y nos chuparon la cuenta bancaria, con lo cual nos cortaron la cadena de pagos, nos segregaron, estos que son los maestros de la inclusión, los del Estado presente e inclusivo, estos salames nos segregaron de la cadena de pago. Cuando a vos te tienen chupada la cuenta bancaria, sí, los pagos que a vos te entran, los cheques que a vos te entran, van directo a la AFIP, en vez de ir a los proveedores para que vos puedas cerrar la cadena de pago y te puedas reintegrar al ciclo productivo y al flujo comercial. ¿Por qué? Porque a la señora Cristina Fernández de Kirchner se le había ocurrido la gran idea de bancarizar todas las operaciones comerciales, entonces había que ir a comprar a la bulonera y usar la chequera, porque estaban eliminando los pagos en efectivo, tratándonos a todos nosotros de lavadores de dinero, de narcotraficantes o de contrabandistas. Y esto lo hicieron los de la década ganada, que son los que además te terminan inhibieron a miles de pymes en la Argentina con la idea de anticipo de ganancias de la AFIP.
Entonces, mientras tanto anunciaban, hacían los, los que manejan las cuevas financieras, los que manejan las cuevas financieras y la recaudación en la Argentina, anunciaban récord de recaudación fiscal. Récord de recaudación fiscal. Con impuestos que son expropiaciones, no son tasas o gravámenes, como el anticipo de ganancia, donde vos tenés que pagarle por anticipado las ganancias de un ejercicio productivo y comercial que todavía no realizaste. Porque vos el año pasado facturaste tanto tu ejercicio. Bueno, cuando inicias un ejercicio nuevo tenés que darle el anticipo de ganancia. Pero si todavía no hemos producido esa ganancia, se la tenés que anticipar. Esta es la realidad. Entonces, no es solamente aquello que han hecho, sino que no se han arrepentido. ¿Y cuál es el proyecto que tienen? Bueno, como el ministro de Economía, muy malo. ¿Y qué ministro de Economía puso en la provincia de Buenos Aires? El de los precios, cuidado, costa. No saben hacer la O con un vaso, no saben qué hacer con el astillero Río Santiago. El anuncio, en estos 6 años, el único anuncio que han hecho en el astillero Río Santiago es entregarle las potestades al gerente general del astillero para que pueda hacerse o deshacerse de los bienes de capital del astillero. O sea, rematar a precio vil, en vez de hacer el mantenimiento de la maquinaria y de los bienes de capital del astillero, no, poder rematar, poder deshacerse de ellos. Es un vaciamiento lo que se está obrando. Arrancó ahora, viene de larga data, viene de la lucha de la década del 90 cuando los trabajadores de astillero derrotaron la privatización. Y ahora los están ablandando, pagándoles el sueldo, no dándoles tarea productiva, no firmando nuevos contratos, matando la actividad, que es matar el trabajo, que es matar la suprema dignidad del hombre. Por eso lo que estamos planteando es los fines espirituales de un renacimiento nacional, donde el mayor problema del astillero Río Santiago no es la pauta salarial, es la producción que se le niega. Entonces, cuando se le niega el producir al astillero, se le mata su ser. Claro. O las ideas de reconversión. ¿Cuáles son las ideas de reconversión? Los planes que tienen para el astillero, los liberales y los keynesianos, los de Macri y los kirchneristas, son o reconvertirlo en una terminal de importación de autopartes chinas, que es la idea que tienen y compartida por ambos. Hay funcionarios dentro del kirchnerismo y hay funcionarios del macrismo que comparten un mismo plan para el astillero, que es destruirlo como industria naval y utilizar los galpones y los muelles para montar una armaduría automotriz, una línea de ensamble de autopartes chinas. En eso están juntos. No hay que comerse el verso que desde el kirchnerismo están discutiendo China sí, China no. No, están todos unidos, en este caso, para vaciar el astillero Río Santiago, del cual fíjate que nadie habla. No. Nadie habla de eso. Santiago. No se anima ninguno a abrir el pico del astillero Río Santiago. Los que hablan de economía, de producción, es cierto, de industrializar, no se les ocurre mencionar al astillero Río Santiago, que es el astillero de Perón. El astillero de Perón. Entonces, ¿y cuál es el proyecto que puede tener a la presidencia de la Nación? Bueno, ya demuestra que con el astillero es el vaciamiento, con el ferrocarril provincial es el abandono, con los puertos es entregárselo al extranjero. ¿Por qué? Y porque cuando vencen las concesiones portuarias, en vez de la provincia tomarlo para ejercer por sí mismo y facturar y obtener una tasa de ganancia y recursos frescos para sostener las obras de la provincia, para sostener la salud, la educación, no se toma una actividad estratégica y enormemente rentable como es la actividad portuaria y se anda llorando porque Milei no le gira la coparticipación. Pero yo me pregunto,
La coparticipación, ¿de dónde se obtiene? ¿Cómo se recauda? ¿Cómo se juntan esos fondos? ¿Algo no se puede hacer al respecto? Entonces, es llorar para victimizarse. Es la política de victimización, que es su ley interior y por tanto es su ley de decadencia. ¿Y qué idea tiene con respecto a la comunidad organizada? Y la idea de la comunidad organizada es una idea totalmente gorila, totalmente antiperonista y totalmente anticristiana. Totalmente anticristiana. Porque el ministro de Salud, Kreplach, se dedica a alentar la hormonización de niños a través del sistema de salud y con apoyo del ministro Sileoni de Educación y la actual ministra Terigi, que impulsan un relato ideológico antibiologicista, antibiológico, antiantropológico, antihumano, de autopercepción del sexo y de la genitalidad. Impulsan vasectomías a varones jóvenes de 16 años y mucha guita para alentar el aborto. Entonces, si esos son los planes en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población argentina, que es el 40% del Producto Bruto Interno argentino y es más de la mitad del Producto Industrial del país. Si podemos decir que la provincia de Buenos Aires, en población, en Producto Bruto y en Producto Industrial, es aproximadamente la mitad de la Argentina, ¿cuál es el proyecto nacional que van a llevar adelante? ¿Van a llevar esto a escala nacional? Entonces hay que combatirlos. No son amigos, no son amicus, tampoco son inimicus, son hostis, porque ellos quieren apagar nuestro ser. Para finalizar, sí, este texto de hoy, tercer título, Redención. Por la vertical de los santos y la horizontal de los héroes se halla en su intersección el Sagrado Corazón de los argentinos. Entre la eternidad y la historia, entre el arte y el trabajo, entre Dios y el hombre, se encuentra nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra comunidad, los varones y mujeres del pueblo argentino, que constituyen el insobornable nacionalismo popular suramericano de gran espacio. Aquí se halla la reserva espiritual de la patria, aquí está la simiente del gran crecimiento nacional de los argentinos. Aquí buscamos habitar, crecer y amar. Martín, te mando un abrazo, te deseo mucha suerte en Formosa, vas a tener mucha actividad. Si supiera la cantidad de mensajes que tenemos, es increíble. Eso es bueno, pasa únicamente cuando el invitado o la persona que está hablando propone cosas que de alguna manera fluyen y producen esa movida que necesariamente se tiene que dar dentro de cada uno de nosotros. Es decir, merecemos un país distinto. Bueno, la idea es empezar a construirlo. Vos estás en esa historia, ¿sí? Bueno, pedirle a la producción, Alberto, por favor, que nos guarde esos mensajes o que los deje ahí en el canal, así los puedo ver y puedo observar. Sí, y además estaría bueno después que tenemos que establecer un día vamos a tener que hacer un programa donde vos le vayas respondiendo a la gente que opina. Porque si nosotros tenemos, no sé, cerca de 1000 mensajes, 1000, ¿me entendés? Bueno, tenemos que hacer un programa así. Un programa de 100 respuestas y 100 mensajes. 100 mensajes y 100 respuestas. Dale, te mando un abrazo, Martín. Abrazo para todos.